Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento en esta mañana y en casita. Pónganse cómodos, no muy cómodos. Vamos a estar meditando esta mañana en la palabra del Señor. Yo le doy gracias al Señor por esta bendición y este privilegio que me concede de poder compartir con ustedes la palabra en esta hora. Y quiero que lo hagamos. Quise darle un título a este mensaje y el título es Ir más allá con Jesús. ¿Cuántos quieren ir más allá con Jesús? ¿Cuántos quieren seguir adelante, no quedarse estancados allí simplemente indiferentes ante la necesidad? Qué bueno es ir más allá con Jesús. Amén. Y quiero que para tomar el tema estemos leyendo en Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre y lo siguieron. Amén. Dios en su palabra nos habla acerca de muchos hombres. Hay muchos referentes que nosotros podemos tener de hombres que hicieron grandes cosas. Dios los usó para cosas preciosas y han sido un ejemplo. Pero el mayor referente que usted y yo debemos de tener se llama Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir. La palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de tres hombres. Me llama mucho la atención porque estos hombres tienen una situación muy particular y especial. Y son los que acabamos de nombrar, especialmente Pedro, Jacobo y Juan. Si bien allí en el texto que leímos también se habla de Andrés, el hermano de Pedro, quien antes era Simón. Pero me enfoco en estos tres hombres porque, digamos, Dios nos muestra a través de ellos un propósito y la necesidad que nosotros tenemos de pronto de parecernos a ellos, de seguir su ejemplo por lo que hicieron. Amén. Entonces, en el caso de Pedro era un hombre que, como leímos ahí, era un pescador, era un hombre formado en cuanto a la pesca, en cuanto a todo lo relacionado con el mar. Pero a su vez también Pedro era un hombre severo, tenía un carácter difícil, era un carácter fuerte. Y no es para más, me imagino que estando allí en el mar, todas las situaciones que le tocaba vivir empezaron a forjar ese carácter en él. Pero a pesar de ese carácter y de esa actitud tan fuerte que él tenía, en la experiencia que tuvo con Jesús, aprendió lo que era la humildad. Aprendió lo que era ser humilde, pero también había una situación en Pedro y era que carecía de firmeza. Nosotros vemos cómo negó al maestro después de que le dijo: Señor, yo no te voy a negar. Entonces nos enseña que era un hombre carente de firmeza, pero que también tenía debilidades y era humano. Y eso nos recuerda que nosotros también somos humanos, somos débiles, carecemos de firmeza, a veces pretendemos ser demasiado fuertes, pero Dios nos enseña que nosotros sin Él nada somos. A veces en medio de las circunstancias y de la adversidad queremos tener esa actitud de Pedro, fuerte. Sí, como a mí nada me pasa y yo soy capaz de hacer las cosas solo, por mi propia voluntad, por mi propia fuerza. Pero la palabra nos enseña que nosotros somos débiles y necesitamos de Jesús. Amén. Entonces, este es el carácter de Pedro. Un hombre que también era muy amigo de Jacobo y de Juan, de los cuales la Biblia nos habla en Mateo, capítulo 16, verso 15 al 18. Pero antes de ir a ese texto, quiero que tengamos presente que Simón, en cierta ocasión, estando con el maestro, porque el Señor les hace una pregunta y les dice: ustedes cuéntenme, ¿quién cree que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo?
Entonces, cuando el Señor confronta a través de este interrogante a los discípulos, ellos empiezan a manifestar. Señor, algunos dicen que tú eres un profeta y dicen esto y dicen aquello y dicen lo otro, pero Jesús es muy específico y Él quiere ser específico con nosotros en esta mañana y nos dice, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Ya no me interesa saber qué piensan los demás, me interesa saber qué piensan ustedes de mí, ¿quién seré yo? Y el Señor nos está preguntando esta mañana, ¿sabemos quién es Jesús realmente? ¿Le conocemos? ¿Sabemos quién es Él? ¿Conocemos a profundidad al Señor? Entonces resulta que Pedro le da una respuesta en Mateo capítulo 16, 17 y le dice en el verso 16, contestando Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo, dichoso eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, ¿qué? Roca, edificaré a mi iglesia, es decir, sobre esta verdad que tú acabas de manifestar, sobre el hecho de que tú digas que yo soy el Hijo del Dios viviente, fundaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces qué bueno porque Pedro le es revelado quién es Jesús y el Señor Jesús se quiere revelar a nosotros, pero necesitamos permitírselo. Realmente considerar que Él es el Hijo de Dios, que Él ha venido para salvarnos, para darnos vida, como dice la palabra, y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que dice la palabra en Hechos, que Jesús es la piedra viva, que fue desechada ¿por quién? Por muchos fue desechado Jesús. Dice que fue la piedra reprobada, pero que ha venido a hacer ¿qué? Amén, cabeza del ángulo, es decir, Jesús debe ser el centro de nuestras vidas, nuestra prioridad, lo más importante. Hay un texto en la palabra que nos habla de edificar en la casa y de edificar la casa sobre la arena y sobre la roca. Y que aquel que edifica sobre la arena, ¿qué le pasa? Vienen las tempestades, ¿sí? Y destruye lo que hay, pero el que está sobre la roca, que es Cristo Jesús, permanece. Entonces, eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esta verdad. Pero hay otras dos personitas, Jacobo y Juan. Y de estos varones, la Biblia nos habla que eran hombres que después de que el Señor llamó a sus discípulos, les dio un apodo, así como se lo dio a Simón y le llamó Pedro. Y dice que a Jacobo y a Juan les llamó hijos del trueno, es decir, Boanerges, que significa hijos del trueno. Yo creo que este apodo no fue por ponérselo ahí nomás. Hay algo detrás de este apodo que el Señor le da a estos dos varones, y es que eran hombres también difíciles, eran hombres complicados. ¿Cómo? Juan complicado, sí. Jacobo complicado, eran hombres complicados. A tal punto que en alguna ocasión el Señor Jesús iba para Jerusalén y le dice a los discípulos, vayan y preparen todo. Entonces quisieron entrar a una aldea en Samaria y estar allí, alojarse, y no los quisieron recibir. ¿Qué dirían aquellos que están en quién? Jesús. ¿Y viene para dónde? ¿Y va para Jerusalén? No, ese no es amigo, ese es enemigo. Porque recordemos que la palabra nos enseña que los samaritanos no se la iban con los judíos, no eran muy buenos amigos. Entonces a Jacobo y a Juan se les ocurre la genial idea de decirle, Señor, pues ¿cómo así que a usted no lo van a recibir? No, Señor, venga, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo? Vaya propuesta, ¿no? Vaya propuesta para unos hombres que andaban al lado del maestro, que estaba enseñando amor, que estaba enseñando misericordia. Y en esta mañana Dios nos quiere enseñar que esa no es la actitud que nosotros debemos de tener con aquellos que nos odian, con aquellos que nos rechazan. Dios nos está llamando a ser misericordiosos, a ser compasivos, bondadosos. Yo no sé, muy seguramente muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias donde nos han, como dicen por ahí, mentado la madre. Nos han tratado mal, nos han ofendido, no solamente verbal, sino también físicamente por causa del evangelio. Pero lo que enseña Jesús a través del ejemplo de estos hombres es que esa no es la manera en que nosotros debemos abordar ese tipo de circunstancias, sino que debemos de ser misericordiosos. Y no por nada nos trae el ejemplo también del buen samaritano, un hombre que, contrario a lo que hicieron estos discípulos, sí se preocupó por aquel hombre que cayó en manos de ladrones y decidió cuidarlo.
Entonces en esta mañana el Señor nos dice, necesitamos ir más allá. No nos podemos quedar simplemente pensando en la ofensa. Necesitamos aprender a perdonar y a vivir en el amor que Cristo nos enseña. Amén. Entonces, no solo con esta situación que se les presentó quedaron contentos, sino que más adelante le dicen al Señor, Señor, venga, cuando usted esté en el reino, yo quiero estar a la derecha y yo quiero que mi hermano esté a la izquierda. Tan atrevidos estos muchachos, ¿no? Y ser atrevidos a veces no es malo, depende de la intención y de lo que nosotros queremos hacer. Ser atrevidos para llevar el evangelio, ser atrevidos para buscar a Jesús, ser atrevidos para llevar la palabra es bueno. Pero estos hombres querían pasar por encima de los demás y entonces le dicen al maestro, Señor, nosotros queremos que cuando estés allí en el reino nos permitas estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué creen que les dijo el Señor? Claro, eso no fue como a los ladrones o como al ladrón que está en la cruz. De cierto, hoy te digo que vas a estar conmigo. No. ¿Qué les dijo el Señor? Allí en Mateo 20:26, el Señor le respondió y les dijo, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Hemos entendido a la luz de la palabra y en la intimidad con el Señor lo que es ser siervos de otro. La palabra a mí me enseña que nosotros debemos de tener a nuestro hermano en mayor ¿qué? En más alto concepto. Y la pregunta es, ¿tenemos esa capacidad de reconocer a nuestro hermano como más importante que nosotros, de dedicarnos a él, entendiendo que somos siervos? O muchas veces tomamos la actitud de estos hombres que querían ya llegar allí a la cima sin pagar un precio. Y hay mucha iglesia del Señor en estos tiempos que no quieren pagar un precio para obtener lo que el Señor nos va a dar a nosotros. Muchos quieren tener el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ven a alguien hablar en lenguas, uy, eso es qué bendición. Señor, dame eso. Pero llega la noche y el Señor nos insta a orar. Yo no, mañana oro, mañana me levanto tempranito. Y llega la mañana y ya no queremos orar. Y necesitamos someter a la carne. Hubo un hombre, David, que pudo declarar en uno de sus salmos, aún mi carne te anhela. David tenía claro lo que era someter a la carne. David tenía claro lo que era alabar y bendecir a Dios en espíritu y en verdad, porque entendió que el mayor propósito de su vida era alabar y servir a Dios, pero que eso tenía un costo, eso tenía un precio. Poder expresar esas palabras que David expresó, aún mi carne te anhela, no fue algo que surgió de la noche a la mañana, es el resultado del sacrificio, de rendirnos a Jesús, de entregarle todo de nosotros. No podemos pensar y querer ir más allá con Jesús si nos quedamos dormidos, como dicen por ahí, en los laureles. Si cuando Dios nos insta a orar, si cuando hay un tiempo de oración en este lugar, si cuando hay un tiempo de ayuno aquí, nosotros simplemente decimos, después voy. Y resulta que después no fue posible por muchas circunstancias. Entonces necesitamos tener clara en nuestra vida cuáles son las prioridades para poder ir más allá con Jesús. Amén. Algo que va más allá del carácter de estos tres hombres. Entonces, primero, quiero citar 4 cosas muy interesantes. Pedro, Jacobo y Juan, que tienen una canción, le sacaron una canción infantil. Fueron testigos de una pesca milagrosa, no como aquellas pescas que nosotros escuchamos en esos tiempos tan difíciles, sino de una pesca especial en la cual el Señor Jesús, y está allí en Lucas 5:1-10, el Señor Jesús manda a los discípulos con los cuales estaba para tomar una barca, porque era mucha la multitud que estaba allí al lado del Señor, y decidió subirse a una de las barcas, y le manda a Simón Pedro que va a llamar adentro, ¿sí?, a pescar. Y la respuesta de Pedro es: Señor, pero es que nosotros hemos estado todo el día en eso, nosotros no hemos podido recoger nada. Nos hace pensar en nosotros, cuando el Señor nos dice avanza, adelante, y nosotros no, Señor, eso no es posible. Falta de fe, falta de creer en el Señor, no mirar las circunstancias, sino la verdad que Dios me enseña de que Él está conmigo. Y resulta que fue tal la pesca en ese momento que dice la palabra que Pedro
¿Y quién más estaba ahí? ¿Y quién más? Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí con el Señor. Qué interesante. Y dice que tuvieron temor. Y Pedro le dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre, ¿qué? Inmundo de labios. Soy un hombre pecador. Y dice que Jacobo y Juan también tuvieron temor, pero pudieron ese día experimentar el poder de Dios. Y Dios está llamando a su iglesia a experimentar el poder de Dios. Amén. También tenemos otra situación muy interesante. Y resulta que en Marcos capítulo 1, del 29 al 51, miren lo que dice la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Con quién? Ok. Y la suegra de Simón estaba, ¿qué? Acostada con fiebre, que enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, la dejó la fiebre. Allí pudieron contemplar un milagro más, un milagro de sanidad. Pudieron ver la mano del Señor obrando, instando a estos hombres para que ellos también tuvieran ese deseo y ese anhelo de poder poner las manos sobre los enfermos, orar y que estos fueran sanos. Hay una situación en estos tiempos en la iglesia del Señor, y es que Dios a todos nos ha dado capacidades, talentos, ministerios. Y a veces, en vez de buscar más al Señor a profundidad, lo que hay es crítica, murmuración. Siempre el mismo predica, siempre el mismo en la alabanza, siempre el mismo presidiendo, siempre el mismo esto, aquello. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos aquí? ¿Por qué los dones, los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado no las estamos poniendo al servicio del Señor? A veces es muy fácil señalar, pero Dios quiere introducirnos a algo más grande, y es que nosotros nos podamos humillar y decirle, Señor, aquí está el don, el talento que tú me has dado. No ser como aquel hombre que escondió el talento. Los otros dos hombres, su Señor les entregó unos talentos para que los pusieran a producir, y eso hicieron ellos. Pero hubo uno que lo que hizo fue esconder el talento y no obtuvo recompensa, sino que por el contrario lo que obtuvo fue que un llamado de atención. Y Dios nos está llamando la atención para que nosotros en esta mañana no escondamos los talentos, las capacidades, las responsabilidades que Dios nos ha dado. No es tiempo de esconder el sacerdocio. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, a ser ministros. La Biblia dice que Dios nos ha puesto como conciliadores entre los hombres y Dios a través de Jesucristo, y es una responsabilidad. Dice la palabra que usted y yo somos atalayas. ¿Usted sabía eso? Que nosotros somos vigilantes y tenemos una responsabilidad, y Dios quiere trabajar en equipo con nosotros, pero a veces nos es más fácil quedarnos allí haciendo pereza, viendo la televisión. No, ahorita oro, más tardecito, Señor. Voy a orar por los necesitados, pero me voy a dar primero la serie. Ahorita más tarde, y cuando llegamos, nos invade el sueño, la pereza, otros compromisos, y nosotros necesitamos darle a Jesucristo el primer lugar, que Él sea nuestra prioridad. Amén. Pero también hay un hecho muy lindo en Mateo capítulo 17 del 1 al 7, la transfiguración. Muchos hemos escuchado ese testimonio tan hermoso. Mateo capítulo 17 del 1 al 7. Mira lo que dice la palabra. 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Qué interesante. Los mismos tres. Y dice que los llevó aparte. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra que estando estos hombres allí con el Señor Jesús, en uno de los evangelios, dice que ellos estaban cargados de sueño. Y sin embargo, resistiendo ese sueño, pudieron ver la gloria de Dios. Estábamos hablando ahorita de un despertar 2022. Y es eso, que en medio de ese sueño que el enemigo quiere traer a nuestras vidas, en medio de ese sueño que el enemigo nos quiere cargar, nosotros necesitamos resistir, porque si no, no vamos a poder ver la gloria de Dios. Estos hombres pudieron ver la gloria de Dios porque resistieron. Y pudieron ver a Jesús en su majestad, en su gloria. Y fue tal que este Pedro, que era tan duro, que era tan complicado, tuvo la humildad para decir, Señor, ¿por qué no organicemos esto aquí para los que están contigo? Y me imagino que
Jacobo y Juan también, sí, Señor, organicémosle. Aquellos que habían criticado que el maestro no había sido recibido en aquella aldea en Samaria, seguramente estaban deseosos de poder hacer allí una enramada para compartir con estos hombres. Amén. Y algo más, la intimidad con Jesús. Necesitamos ser íntimos con Jesús. Marcos capítulo 15, del verso 3 al 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y ¿quiénes estaban con él? ¿Quiénes creen ustedes que estaban con él? Jacobo, ok. Pero había otro hombre allí, y dice que Andrés estaba con ellos. Andrés, el hermano del Simón. Entonces aquí vemos a un hombre que está como que pensando el asunto, como porque siempre Pedro, Jacobo y Juan, ¿y yo qué? Yo también me tengo que poner las pilas, yo no me puedo quedar así. Estos siempre salen con el maestro y empiezan a contar cosas y que han visto maravillas, ¿y yo qué? Y mi pregunta es, ¿usted y yo queremos ver esas maravillas que otros ven? Cuando yo veo a un hombre que predica con unción, cuando yo veo a un hombre que pone las manos sobre los enfermos, cuando yo veo a un hombre que ministra, que hace que esa gloria de Dios sea una realidad y descienda, yo digo, qué bueno uno también ser parte de eso. Y Dios nos está llamando a que nos introduzcamos a ser parte de esos hombres y mujeres que Dios quiere usar para mostrar su gloria a todos aquellos que la necesitan. Dios está esperando por ti, Dios está esperando por mí. Él quiere que nosotros vamos más allá con Él. Pero eso implica sacrificio, repito. Eso implica que nosotros realmente nos rindamos. Sí, que muramos, como dice la palabra, a ese viejo hombre que está viciado, al peso y al pecado que nos asedian. Y entonces allí en Marcos 15, 3 al 5, dice que estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Mire qué interesante. Estos hombres tenían una inquietud porque el Señor les habló de la destrucción del templo. Y ellos no se quedaron conformes ahí, la destrucción del templo, así, y que usted va a morir y va a resucitar, sí, bueno. Como muchos creyentes se quedan conformes solamente con escuchar, pero no han aprendido a asimilar y a permitir que en su corazón haya esa palabra y que puedan meditarla. Y estos hombres no se quedaron tranquilos, sino vengamos a preguntarle al maestro qué es lo que él quiere decir con esto. Ellos no se conformaron. Dios no quiere una iglesia conforme. Dios quiere una iglesia inconforme con el hecho de no servirle, de no rendirse a Él. Dios quiere una iglesia inconforme, de no hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, inconformismo en nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para buscarle a Él, para no estar tranquilos ni quietos, allí aperezados, sino buscando hacer su voluntad. ¿Y qué dice la palabra? Que le preguntaron, lo cogieron aparte porque tenían una necesidad. Necesitamos tener una necesidad, valga la redundancia, de Dios en nuestras vidas. ¿Será que nosotros sí hay esa necesidad tan latente, tan fuerte, tan deseosa de nosotros buscar al Señor para servirle? ¿Será que sí está o necesitamos empezar a trabajar en ello? Y necesitamos empezar como este Andrés que dijo, no, yo no me quiero quedar sin saber cómo es este rollo de que hay tiempos difíciles y vendrán guerras y todo esto. Y se acercaron al Señor y le preguntaron, y el Señor muy gustoso les respondió, porque Dios está dispuesto a responderte a ti y a mí si nosotros le buscamos. Porque ante la necesidad, la enfermedad y el problema, si nosotros le buscamos, Él está allí dispuesto, está esperándonos. Y Él nos recibe con el mayor de los gustos. Tiene todo el tiempo disponible para aquel que le busca. Dice el Señor en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y eso es un llamado que Jesús nos hace en esta mañana. Necesitamos volvernos a Jesús si es que queremos ir más allá con Él. Y en Marcos capítulo 14, del 32 al 34, otra parte que me parece muy especial. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? Y a Juan. ¿A usted le gustaría identificarse con alguno de estos hombres y decir, Señor, yo quiero ir más allá?
Vamos. Jesús los llamó y ellos atendieron al llamado de Jesús. Ellos hubieran podido decir, no, quedémonos aquí, Señor, o si quiere vaya usted solito, o vaya con Judas, que él lo acompaña. No, estos hombres no se negaron ante el deseo del Señor y ante el llamado y arrancaron con él. Y me parece muy lindo porque cuando usted y yo permitimos que el Señor nos llame, cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos declara todas las cosas. Y Jesús le declaró a estos tres hombres, mi alma está muy triste. Verso 34 de Mateo 14. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Usted alguna vez ha podido sentir en la intimidad con Dios que Él le exprese esa necesidad, lo que Él siente y usted poder asimilar esas cosas? Estos hombres pudieron entender que el maestro les estaba declarando algo tan íntimo, como que tenía sufrimiento, que había cierta preocupación en él, en su humanidad. Eso es muy precioso. Uno saber que el maestro se acerca y le expresa a uno en intimidad, me siento así. Pero eso solamente nosotros lo podemos obtener. Ese criterio de diálogo con Dios, esa expresión de Dios para con nosotros, cuando nosotros nos metemos en comunión y en intimidad con Él. Amén. Y allí estaban estos tres hombres también disfrutando de todas estas cosas. Hasta aquí la manera como Jesús afectó la vida de estos hombres. Ahora, ¿qué pensarían los otros discípulos? ¿Por qué no vemos a otros discípulos tan activos, sí, tan dispuestos? Tal vez estaban entretenidos en otras cosas, como mucho pueblo del Señor está entretenido en muchas otras cosas. Y seguramente lo básico, lo sencillo, que era el mensaje del maestro, los tenía ahí. Bueno, yo ya fui el domingo al servicio y ya, y sigo con mi vida común y corriente, pero sabemos que el vecino está con problemas, sabemos que nuestros compañeros en el trabajo necesitan que se les predique de Jesús, sabemos tal vez que nuestra condición no es buena y que necesitamos ir a los pies del Señor y orar. El hecho de que algunos recibieran mayor responsabilidad, hablando de estos tres hombres, mayor responsabilidad que otros, no los convertía en mejores o peores, sino en personas diferentes. El que está aquí hablando hoy no es mayor que ustedes, ni menor. Dios quiere darnos a todos por igual y que entendamos que hay responsabilidades. Ahora bien, puede que algunas cosas sean distintas. La Biblia habla de que nosotros somos un cuerpo y que usted puede ser mano, yo puedo ser pies, tal vez usted oreja, un ojo, pero todos en Dios debemos de tener un propósito porque así Él lo quiere. Amén. Esta estrategia podría despertar en nosotros algunas inquietudes, pues podría interpretarse como la manifestación de un favoritismo hacia algunos. Estos privilegios realmente eran la capacitación según el perfil de líderes que Cristo estaba formando entre los 12. Jesús invirtió de una manera más profunda e intensa en estos tres hombres que para los otros 9. Y no porque no fuera el deseo del Señor de invertir en los demás. Ese no es el problema. El problema no es que Jesús no quiera invertir en nosotros. El problema es si nosotros queremos dejar que Jesús invierta en nosotros. Ese es el problema y hay una disposición en ellos. Había un deseo, un anhelo. Y el Señor en esta mañana nos llama a que haya un deseo y un anhelo en nuestros corazones por estar con Él, por ir más allá, por ir más profundo. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros y formarnos de acuerdo a las capacidades que nos ha concedido, pero muchos no quieren. Judas no quiso. Judas estuvo al lado del maestro, pero lo que más le interesaba que era tomarte la bolsa, sustraer. Él tenía otros intereses. Y en la iglesia del Señor, lamentablemente, a pesar de que hay personas presentes de cuerpo, tienen otros intereses totalmente distintos. Y eso es peligroso. Y necesitamos considerar esa situación. Estos tres discípulos experimentaron todas las delicias y decepciones en su andar con Jesús desde el comienzo del ministerio del Maestro y fueron testigos de todas las cosas que antes les acabo de nombrar y muchas más, entre ellas el surgimiento de la iglesia. Algo maravilloso. En el caso de Pedro, ¿qué podemos decir nosotros de Pedro? Ese hombre que
en medio de su enojo le cortó la oreja a un soldado. Negó a Jesús y tuvo la capacidad de decir: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y cuando entendió que a veces hablar a la ligera no es bueno, sino que primero hay que ir a la presencia del Señor, a lo íntimo con el Señor, para ser moldeados y que realmente podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Entonces vemos a un Pedro líder de la iglesia, una columna en medio de la iglesia primitiva. Un hombre que le tendió la mano a Pablo, al perseguidor, el hombre que lo perseguía a él, y tuvo la capacidad, a diferencia de Jacobo y Juan, cuando se enojaron porque no recibían al maestro, de decirle a Pablo: Pablo, bienvenido. Tenemos nosotros esa capacidad de darle la bienvenida a los que llegan a Jesús, de cuidarlos, de estar pendiente de ellos. Tenemos nosotros esa capacidad. ¿Qué diremos de Jacobo? Un hombre del que la palabra en Hechos de los Apóstoles nos habla de que fue muerto a espada, un mártir, pero que murió haciendo la obra del Señor, sirviendo al Señor, no de cualquier manera, porque en estos momentos hay un evangelio que se predica de cualquier manera. Y por eso necesitamos pedirle al Señor por un evangelio que sea sano, una sana doctrina. Un hombre que se interesó por los negocios del Señor. Un hombre que se decidió a servirle a Dios. Un hombre que se decidió a aprender, a capacitarse para capacitar a otros. Un hombre que conoció a Jesús y lo hizo conocido. Ese fue Jacobo. ¿Y qué decir de Juan? Que también en su ansiedad, en su euforia, también quiso que cayera fuego sobre estos samaritanos y quiso estar por encima de los demás y aprendió el amor que es sufrido, el amor que es benigno, que no tiene envidia, que es paciente, el amor que cuando a mí me ofenden yo tengo la capacidad de amar al que me ofendió, de orar por él. Ese Juan, que era tan complejo y que tenía unas aspiraciones tan altas y que lo tuvieron que bajar, aprendió que es desde abajo que hay que empezar a trabajar en nuestras vidas. Jesús nos enseña en esta mañana, hay que empezar desde abajo, pero con constancia. No como dice el apóstol Santiago, nosotros no podemos ser hombres, mujeres de doble ánimo, porque viene el mar y que nos lleva de aquí para allá. Dios quiere de cada uno de nosotros hombres constantes, hombres dispuestos, hombres que le pidamos a Dios que nos ayude a tener firmeza en nuestras manos, en nuestros pies, para seguir adelante, aprovechar el tiempo, a no desechar el tiempo que el Señor nos da. Hoy pasa este día, mañana vendrá uno nuevo, y lo que no hicimos hoy ya no lo podremos hacer seguramente mañana. Entonces, este Juan, del cual la Biblia nos enseña que Dios le dio la revelación del amor, un hombre al que Dios usó, y a través del cual podemos leer el libro del Apocalipsis, algo tan interesante. Un hombre que, como dice la palabra, tuvo el deseo de recostarse en el pecho del maestro. Un hombre que no solo tuvo preocupación por sí mismo, sino por otros, al recibir a la madre de Jesús. Cuando allí en la cruz el Señor murió y él la recibió. Eso es lo que hace Jesús en aquellos hombres que quieren ir más allá. Eso es lo que hace Jesús en aquellas mujeres que quieren ir más allá. Pero necesitamos rendirnos, disponernos, morir a nuestro ego, a nuestro propio yo. Entender que el tiempo es de Dios. Y si nosotros entendemos que el tiempo es de Dios, entonces vamos a buscar aprovecharlo de la manera que compete. Y para terminar, estas tres características: el liderazgo de Pedro, el amor de Jacobo por predicar la palabra y aún exponer su vida por amor a los perdidos, y el amor de Juan, el hombre que aprendió también la humildad, son las características de Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Y en esta mañana quería traer a estos tres hombres porque siento que nosotros en parte también nos parecemos a ellos, y que si queremos lograr y anhelamos, y si queremos obtener aquello que muchas veces queremos, necesitamos ir más allá con Jesús.